Ok, hermanos, seguimos aquí, bueno, con el versículo de Juan, capítulo 5, 19:47. Él enseñaba aquí, bueno, sobre su divinidad. Cuando él sana al paralítico, demuestra la voluntad del Padre y eso enfurece pues a los del Sanedrín, a los fariseos. Ellos, como querían ver o querían tener una razón por la cual una prueba para afirmar pues que él estaba con blasfemia, que él estaba diciendo cosas que no eran y haciendo cosas que no eran, porque Jesús estaba ganando muchos seguidores y para ellos eso él resultó pues ser una amenaza. Y él aquí pues explica en todos estos versículos de Juan 5, 19, 47, la autoridad del Hijo. Sí, hermano, sí. Se leyó un versículo porque es Juan 5, 19, 47, pero quería que leyera para hacer la entrada de esta enseñanza, porque son muchos versículos. Los invito en sus hogares a seguir leyendo todo este capítulo de Juan 5, 19, 47. Entonces, bueno, aquí Cristo empieza a presentar pruebas, a conversar, a defender pues lo que él estaba viniendo o lo que vino a hacer y desarmándolos una vez más con todos sus argumentos, porque tenía bastante y tenía la autoridad del Padre. Entonces, los desarma completamente, enseñándole su divinidad, enseñándole todo lo que él había hecho. Incluso allí había una multitud que los defendían porque habían y conocían de cada uno de los milagros que había presentado Jesús, e incluso, bueno, a lo mejor hasta habían en ese momento algunos de los que habían presentado sanidades y milagros del Señor. En Mateo 12, 1, 8, Marcos 2, 23, 28 y Lucas 6, 1, 5, aquí nos da una breve explicación del día de reposo. Empezaba la puesta del sol a las 6 de la tarde del viernes y terminaba el sábado a la misma hora. El cumplimiento de la festividad se había complicado hasta llegar a su pesada obligación, o sea, ya venía siendo quizás, bueno, no de mucho agrado, pero era una de las restricciones mosaicas que había sido elaborada y multiplicada por centenares. Jesús, pues vino también a considerar y a presentarles a ellos una manera, porque esto era una de las cosas por las cuales los fariseos también le decían que, bueno, que él estaba incumpliendo con la ley mosaica en trabajar en el día de reposo. Y fue cuando también él, cuando demostraba su enseñanza sobre su divinidad, decía que, bueno, que su padre trabajaba todos los días, trabaja 24/7, no descansa, y que él debía hacer lo mismo, porque él venía no a derogar nada de la ley mosaica, sino a presentarle cómo hacerla, cómo hacerla en amor, ¿ok? Porque recordemos que Jesús no vino a quitar la ley mosaica, sino a presentarla en amor. También vemos, bueno, cómo siguiendo aquí las enseñanzas, en Mateo 12, 14, perdón, en Mateo 12, 9, 13, vemos la sanidad que él hace a un hombre también de la mano seca. Aquí nos dice y nos presenta que él en medio también de un lugar, imagino que le da
ese cumplimiento, esa sanación, pero esta vez sin omitir palabra alguna, solamente es tocado y es llevado a sanación y transformado su mano en, en una mano sana, en una mano que, que todos vieron pues sanar y se maravillaron. Luego vemos en Mateo 12:14 un texto que nos dice que los fariseos callaban ante las palabras del maestro. El silencio llenó por un instante y era un silencio molesto. Hermano Edward levantó la manito, le voy a dar para que nos diga lo que, la Gracias, pregunta. hermana. Gracias. Ok. Leía en el versículo de Mateo 9 Ajá. al 10 algo interesante, ¿no? Porque, claro, él pasaba por la sinagoga y, y un hombre con la mano seca y preguntando a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, ya lo estaban, de una u otra forma lo estaban ya diciendo que entiendo que ese milagro no iba a prosperar porque era el día del reposo, ¿es así? O que Sí, querían acusarlo. ellos querían acusarlo, por eso es que se dice que se escucha un silencio, porque ¿por qué lo querían acusar? Porque si él decía alguna palabra y ya era el día de reposo, obviamente que lo estamos aquí trabajando, allí tenían como decir, un argumento para acusarlo, ¿ok? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Jesús le toma de la mano, parafraseando la palabra, ¿ok? Él lo toma de la mano y sin decir palabra alguna, el hombre fue sanado. Como fue sanado, sin decir absolutamente nada, no pudieron lograr acusarle, pues. No sé si respondo su pregunta, hermano. Gracias, sí, perfecto. Gloria a Dios. Sí, porque recordemos que la intención de ellos siempre fue, vamos así decirlo coloquial, bueno, ponerle una conchita de mango para poderlo apresar, ¿no? Y resulta que, bueno, que en la sabiduría del Señor, pues, obviamente superó todo eso, porque no era el momento, ese no era el momento. Todavía tenía camino que recorrer y por eso es que él, en su sabiduría, fue haciendo las cosas porque él sabía cuándo iba a ser el momento y ese no era. Entonces pasamos de Jerusalén a Capernaum. Allí también nos dice, no nos da una cifra, sino simplemente nos dice que sanó a muchos cerca de Galilea. Sanó a muchos, incontables. Después pasando de Capernaum por Galilea hacia Naín y su regreso. Es la única vez que es mencionado el pueblo de Naín en toda la Biblia, hermanos. Es el relato que hace Lucas de la resurrección del el hijo único de una viuda. Entonces vemos aquí que es la única o en el único lugar donde se conoce esta ciudad. Por ningún otro motivo se habla de Naín ni se le conoce otra narración pues que hace Lucas. Quizás haya mucho, no sé si, pero no está explícito aquí en la palabra. La resurrección del hijo de la viuda, en Lucas 7, 12, 16, nos dice que es un encuentro imprevisto, es un encuentro casual. Imagino que Jesús pasaba y ellos también pasaban con el joven, con el hijo de la viuda, y
ven a Jesús y bueno, no se resisten y le piden la salvación, le piden la resurrección, pues. Le dicen que los ayuden y bueno, parafraseando un poco, imagino que Jesús, claro, no deja pasar el clamor de una madre. Pasando luego, hermanos, de Capernaum a Gadarenos, vemos en Mateo 8, 24, 27, y me gustaría que participaran en este versículo. Mateo 8, 24, 27. No sé si lo tienen. Adelante, hermana. Mateo 8, 24. Lo leo, hermana. Buenas noches. Sí, hermana, léalo. Hermana, léalo. 24, hermana 24. Adelaida. Ajá. Tengo la nueva versión internacional. Y Ok. dice así: Jesús, en ese apartado, el título que tiene Jesús calma la tormenta. Sí, ajá. ¿Verdad? Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Fin de la cita. Amén. Amén. Y quería que participaran porque de verdad que para mí este capítulo y estos versículos son maravillosos y nos demuestran lo que veníamos hablando en un principio, que a veces en las circunstancias vemos la tempestad, pero no vemos que estamos con el Señor. Y eso quizás en ese momento le pasaba a ellos, pues estaban en una tempestad, ven que el Señor está dormido y que todo, me imagino, pues estar en la situación de ellos y ver cómo está el mar, cómo está la lluvia, cómo está el viento, y que de algún momento a otro se podían voltear y ahogarse. Es lo que me imagino yo, que yo me hubiese también imaginado lo mismo, o alguno de nosotros, ¿verdad? Pero ellos levantan al Señor que estaba durmiendo, que estaba en calma, que estaba en paz. Y Él con unas palabras, simplemente, el mar, el viento, la lluvia, todo le obedece. Y es hermoso este pasaje porque nos dice, nos da una esperanza, nos da fe, nos da fuerza, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí me da fuerza porque siempre a veces, y es natural, yo creo que es natural que nosotros en cualquier circunstancia nos sentimos estar ahogándonos también cuando tenemos que también ver que estamos con el Señor. Y es tan importante este versículo para todos nosotros que deberíamos de leerlo todos los días. Pasamos a las parábolas. Hermanos, las parábolas son narraciones breves hechas por Jesús
para extraer una enseñanza moral ante diferentes situaciones. Las parábolas designan una forma literaria que consiste en un relato figurado del cual puede ser analogía o semejanza. Una analogía es una comparación o una relación entre varias cosas, razones o conceptos. Y un ejemplo de ello, para que tengamos un poquito más en contexto y recordarlo, el sol es de día, lo que la luna es a la noche. El término de parábola se compone de dos vocablos griegos, para, que es la preposición que significa al lado de o junto a. Y luego tenemos el verbo echar o arrojar. Juntas las dos expresiones significan aquello que se coloca al lado de otra cosa para demostrar la semejanza. En otras palabras, significa semejanza y podemos agregar que es una especie de ilustración. ¿Por qué es ilustración? Porque nos muestra, ¿verdad? De una manera coloquial o de una manera que nosotros podamos vivenciarlo para que nosotros lo podamos entender. El propósito de las parábolas es que es una forma de enseñar, no es fácil de comprender. De hecho, ni siquiera los discípulos, a veces en algún momento, y eso lo vemos en Mateo 13, 11, 17, parafraseando la palabra, que ellos le preguntan incluso a Jesús que por qué hablaba en parábolas, que por qué él hablaba en parábolas. Y bueno, aquí vemos una de las enseñanzas que podemos ilustrar en este momento. Es una manera efectiva de enseñar. Y vemos que aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibir el mensaje del Evangelio y para los que no estaban listos todavía no lo entenderían. Y a veces nos preguntaremos, bueno, pero si la palabra es para todos, ¿verdad? Pero bueno, pero hay gente que si no está preparada no la va a entender. Por eso hay muchas personas que leen la Biblia y no están preparadas, no están en el Señor, no tienen el Espíritu Santo, quizás no van a entender lo mismo, porque es así. También tenemos que es una enseñanza para comunicar verdades. Todas las parábolas comunican verdades. También para abrir y despertar la mente del oyente, para que de forma ilustrada pudiese dar cabida al mensaje de salvación. También tenemos que, para dar claridad, abrir los ojos espirituales. Sirve para ocultar ciertas enseñanzas sobre el reino de Dios. ¿Y qué quería enseñar Jesús entonces? Bueno, quería dar respuestas con las palabras correctas, quería ilustrar con relatos cotidianos, que cada oyente encontrara la lección espiritual. También vemos la lección del buen samaritano. Esta parábola está en Lucas 10, 30, 37. Si alguien la tiene a la mano, Lucas 30, 37. Ok, el hermano Edward está recomendando que leamos cuando tengamos en nuestro momento la parábola del pescador. Gracias, hermano. Lucas 30, 37. Bueno, vamos a buscarla por aquí rapidito. Perdón, Lucas 10, 30, Aquí la 37. tengo. Lucas 10, 30. Ok, Sí. la escuchamos, Respondió hermano. Jesús. No la escuchamos.
Creo que a la hermana Emilín se le desconectó el audio. Veo que se está conectando, pero bueno, le Yo damos tengo la palabra por acá. Ah, ok, Ah, hermanita. Eugeni. bueno. Ok. Amén, sí. Y él dijo, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? ¿Es ese? No, hermana, en Lucas 10, 30-37. Y disculpe. 30-37. Ah, bueno. Ajá, Ah, Lucas 10, 30-37. ok. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio tuvo compasión, y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él, y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén, amén. Ahí, bueno, Jesús ilustró lo que era ser un buen hermano, ¿verdad? Un buen prójimo con esa parábola. Aquí vemos que él cuando nos dice, ve y haz tú lo mismo, lo dijo en ese entonces y lo sigue diciendo hoy en día, hermanos. Dale la mano a aquel que lo necesite. Y todos podemos ser el prójimo, todos podemos ser ese prójimo, ese buen samaritano. Y que cumplamos con la demanda de la ley, que son los mandamientos. Y Él nos manda pues a eso, a ser un buen samaritano, un buen hermano, un buen prójimo. Le ilustramos las parábolas para que tengan el conocimiento de lo que es. Sabemos que quizás todos aquí lo saben, pero refrescando un poco lo que es una parábola, para qué Jesús la usaba, cuál era el propósito, cuál es la lección espiritual que deja cada una de ellas, que son hermosas, y que bueno, que todas tienen un aprendizaje, todas tienen una lección, pero sobre todas las cosas, todas nos abren los ojos espirituales, nos invitan y nos exhortan, perdón, a continuar esa lección que nos deja en cada una de ellas. Y ahorita les voy a dar un tiempito acá a los que quieran participar para ir, antes de ir al objetivo número 3, no sé si quieran hacer un aporte, si tienen una pregunta hasta el momento, si todo va bien, si vamos muy rápido, si vamos muy... que hablen un poquito. Ok, entonces todo bien para continuar con el estudio de hoy. Increíble que, hermana, mientras Juan estaba abriéndole el camino al Mesías con el Evangelio, Jesús hacía los recorridos para transmitir a cada pueblo ida y vuelta y enfrentándose con
con todas las personas ambiguas, esa señal o enseñándoles el camino de la fe, el camino de Cristo. Y entendamos que en ese entonces no habían comunicaciones. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Que ahí estuvo Dios, o sea, Dios tenía ese plan, ese propósito. Usó a las personas adecuadas y envía a su Mesías para que termine la obra. Y una cosa, ¿no? Como digo, no habían comunicaciones de ninguna especie. No había forma ni manera de que Jesús se pudiera comunicar con Juan, con Marco, con Lucas, no, con Mateo, no. Bueno, ellos lo acompañaron, muchos de ellos lo acompañaron, pero cada uno hizo su trabajo, ¿no? Me parece sumamente interesante esa acotación, ¿no? Que ellos, cada quien con su tarea, con su función. Amén, hermano. Sí, cada uno y todos nosotros tenemos un propósito y así ser para el cumplimiento de la voluntad del Señor. Y bueno, siempre nos preguntamos y siempre por lo menos llega a mi mente, ¿qué haría Jesús con toda esta tecnología? Que bueno, eso lo da el Señor, ¿no? Pero ¿qué haría Pablo? ¿Qué haría Pedro? ¿Qué haría? Pero ahorita somos nosotros y bueno, tenemos que hacer también lo mismo, llevar la palabra por todas las redes sociales, por nuestro trabajo, a nuestros familiares, nuestros amigos, porque todos los que estamos aquí tenemos ese mandato, la gran comisión. Y así como usted lo dice, pues ellos lo único que tenían era sus pies, porque bastante que caminaron, bastante. A veces uno ve, lee y es impresionante y me ilustro siempre en aquellas sandalias, me ilustro siempre en el sol, en el desierto y de verdad que es impresionante, es hermoso, por eso es hermoso y es maravilloso. Y aún hoy día sigue siendo para mí maravilloso, de verdad, y disculpen que vuelva a repetir la palabra, pero la hermana Adelaide, creo que también la hermana Emilín, también levantaron la manito. Bueno, yo simplemente quería hacer una muy pequeña intervención respecto a lo que el hermano dijo, y es que Jesús era un maestro itinerante. Él iba de un lugar a otro y sus discípulos literalmente lo seguían. Cuando él les decía, sígueme, cuando los seleccionó, deja eso y sígueme, le dijo a uno, ¿verdad? Y lo seguían. Mientras que, por ejemplo, el Bautista, Juan el Bautista, él no caminaba, sino que él estaba en el desierto y más bien la gente venía a Juan el Bautista. Y Juan estaba en el desierto y lo buscaban en el desierto para su enseñanza. Y Jesús iba al encuentro de cualquier tipo de persona, de pescadores, de agricultores, de sacerdotes, de doctores de la ley. Él iba al encuentro de todos ellos. Y yo lo veo eso. Yo he pensado, bueno, ¿por qué Jesús caminaba y caminaba tanto? Y como tú dices, hermana, eran distancias considerables. Entonces yo lo veo así como, fíjate, nosotros somos de Cristo porque primero Él vino a nosotros, porque el ser humano por sí mismo es incapaz de buscar a Dios. Es Dios que viene a nosotros, así como Jesús caminaba por esos caminos de tierra, bajo el sol, bajo la lluvia, lo que fuera, y en busca de la gente. Me parece a mí que allí hay como una imagen, como un símil que yo lo interpreto así, pues, y lo quería compartir con ustedes. Eso es todo, hermanito. Amén, amén, hermana, así es correcto. Y la misma palabra lo dice, Él vino a nosotros, Él nos amó primero.
Y bueno, cada uno tenía y tiene su ministerio, y el ministerio de Juan era abrirle paso a Jesús, hablar de él, y bueno, Jesús debía hacer, bueno, la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que él predicara por todas las regiones, que él fuera a buscar a los discípulos, que él tuviera esa sanación, que todo lo que él hizo fue la voluntad del Padre. Y Amén. todo lo que hizo Juan, pues también tenía su razón de ser, Claro. al igual que todos los demás, y su intervención muy buena, hermana, y de verdad que gracias. No sé si la hermana Emilín, creo que vi que levantó la manito para también participar. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, parte de lo que estamos hablando también, que es una bendición escuchar como las parábolas, la enseñanza, lo que fue el camino de Jesús acá en la tierra, y cómo sus discípulos le seguían. Y una de las cosas que coloqué en la tarea anterior es que Jesús es nuestro gran ejemplo, pues él es nuestro ejemplo perfecto para nosotros caminar de esa misma manera y cumplir con esa gran comisión, con todas y cada una de las cosas que él hizo, y nosotros de esa manera debemos imitarle. Por eso es maravilloso leer cada una de estas parábolas, cada uno de estos milagros, de cada una de las cosas que hizo Jesús estando acá en la tierra. Es hermoso. Amén, hermana, es así, como lo veníamos hablando. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús fue tentado, Jesús tuvo que ser también bautizado por Juan el Bautista, porque así era que debía ser. Jesús debió haber nacido como ya lo habían profetizado. Todo debía ser de la manera que estaba pasando. Pero Jesús es eso, Jesús es nuestro ejemplo. Y por eso todos los días nosotros debemos de pedir al Señor que nos dé ese corazón de Jesús, que nos dé ese pensamiento de Jesús, de que en cualquier circunstancia nos preguntáramos, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús en este problema? ¿Qué haría Jesús en lo que tengamos en ese momento? Porque a veces nosotros pedimos sabiduría y el Señor no nos viene y nos inyecta 50 cc de sabiduría, sino que nos da las circunstancias para que en medio de las circunstancias nosotros seamos sabios. Y eso es una de las cosas que Jesús todos los días le pedía. Jesús, por ser quien era, igualito, él no dejó de orar, él no dejó de apartarse y de hablar todos los días con el Padre, no dejó de ayunar, todo lo hizo, todo lo hizo en su perfecto ser. O sea, y de verdad que, como dicen cada uno de aquí ustedes, es maravilloso leerlo. Imagínense qué maravilloso fue para todas y cada una de esas personas que lo vieron y lo vivieron. Y nosotros también lo vemos todos los días, porque nosotros todos los días tenemos un milagro de Dios, con el solo hecho de abrir los ojos cada mañana. No sé si alguien más quiera aportar algo en estos 4 minutos para cerrar entonces con estos 2 objetivos. Y bueno, al volver vamos al objetivo 3, pero si alguien quiere seguir aportando, porque la verdad que están muy buenas sus intervenciones. Entonces, bueno, vamos a salirnos, a desconectarnos unos segundos, volvemos rápidamente para entonces ir al objetivo